Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Oswaldo Quesada. El día de hoy quiero tocar un tema que me han estado preguntando constantemente y eso es cómo utilizar los comparativos utilizando as o not as. En este caso vamos a hablar de ellos utilizando tanto adjetivos como adverbios, verbos e inclusive cómo utilizarlo con sustantivos. Vamos a ver un ejemplo. We use as to talk about things or people that are the same. Es decir, utilizamos as para hablar de cosas o de gente que son similares o iguales. No hay variación, entonces no son tan complicados. Ejemplo, para hablar de adjetivos, por ejemplo, tenemos aquí los adjetivos tall, alto, expensive, caro, fun, divertido, cheap, barato. La estructura sigue siendo la misma. Tenemos un sujeto uno que vamos a comparar, luego le sigue el verbo o el auxiliar, seguido de la palabra as, tan en español, el adjetivo as otra vez, pero en este caso ya representa el cómo y el sujeto 2. Ejemplo de una oración. Carlos is as tall as Linda. Carlos is as tall as Linda. El sujeto Carlos, el verbo be, en este caso es para singular Carlos, porque estamos hablando de un adjetivo, lo estamos describiendo, estamos diciendo cómo es o cómo está. Entonces, Carlos es tan alto como Linda. Carlos es tan alto como Linda, en este caso, tan como. Y lo mismo lo podemos utilizar con objetos. My cell phone is as expensive as your cell phone. Mi teléfono celular es tan caro como tu teléfono celular. Estos son ejemplos muy claros de cómo utilizar as en la manera afirmativa para hablar de cosas o personas que son similares. Lo más complicado se torna a la hora que queremos ver cómo utilizar el not as o la negación. We use not as to talk about things or people that are different. Vamos a hablar de cosas que son diferentes. Y aquí la gran diferencia con el ejemplo anterior es que la posición de los sujetos, sujeto uno y sujeto 2, es muy importante. Vamos a seguir todavía con el ejemplo de los adjetivos, hablando ahora de fun, divertido, y cheap, barato. Ejemplo de estructura, sujeto uno más el verbo, más la negación, not, y luego as, no tan, y luego el adjetivo, y luego as, similando el coma, y luego el sujeto 2. Es decir, Miguel is not as fun as Sam. Miguel is not as fun as Sam. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Decimos que Miguel no es tan divertido como Sam. O bien, my pen is not as cheap as yours. Mi pluma no es tan barata como tu pluma. Lo complicado aquí se torna a la hora de acomodar los sujetos. Es que cómo acomodo este aquí, o dónde va, o va en el primer lugar, o va en el sujeto uno, o va en el sujeto 2. Vamos a verlo. Vamos a imaginar, aquí tenemos la estructura para recordarla. Sujeto uno más el verbo, más la negación, porque recuerden, aquí sí es importante. En el primer ejemplo, cuando utilizamos el as, no importa dónde acomodes el sujeto, porque a fin de cuentas es lo mismo. Aquí son diferentes. Y vamos a seguir trabajando con un adjetivo. Ejemplo, adjetivo, as, sujeto 2. Vamos a utilizar el adjetivo fun, divertido, viendo el ejemplo anterior. Vamos a hablar de que Sam es más divertido, como lo indica aquí el más, y Miguel es menos divertido. Imaginemos que esta es una estructura. Aquí tenemos una flechita que nos va a decir de dónde va a ir la oración. En la parte de en medio vamos a poner el adjetivo. ¿Cuál es? Fun, divertido. Entonces en medio ponemos fun. Después de eso nos vamos a escoger, en la parte de abajo colocamos lo negativo o not as, porque recuerden, lo negativo, lo menor, lo inferior, y en la parte de arriba lo positivo, lo mayor y as. Siempre indicando aquí decimos que Miguel es el negativo, por lo tanto él va en la parte de abajo, aquí, Miguel, porque es lo negativo. Vamos a mencionar lo inferior, lo menor primero. Entonces Miguel, recordamos, utilizamos el verbo, en este caso el verbo be, para Miguel, en presente, Miguel is not as fun as, y el segundo sujeto, Sam. La oración sería, Miguel is not as fun as Sam. Miguel is not as fun as Sam. Seguimos así. Otro ejemplo con un adjetivo. Vamos a hablar del adjetivo big, grande, en referencia a un elefante y un león. Noten que puse un elefante y un león, porque vamos a generalizar. Recuerden, el adjetivo va en medio. Es big. Después de eso tenemos abajo lo negativo, lo inferior,
con la negación, not as, arriba lo positivo, lo superior, as. En la parte de abajo dijimos primero lo negativo, por lo tanto sería a lion. A lion. Y el verbo, en este caso, aquí tenemos el sujeto, a lion. Ahora va el verbo. El verbo be para a lion is not as big as, y el segundo sujeto, an elephant. Eso fue con un adjetivo. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero con adverbios. Recuerden que un adverbio describe el verbo. En este caso, el adverbio fast, rápido, habla de el verbo talk, hablar. Por lo tanto, aquí vemos la estructura, sujeto y luego el verbo, pero ojo, aquí va la negación. Ya no se utiliza el not aquí, se conjuga con el verbo. Y luego as, aquí sería más el adverbio más as, más el sujeto 2 más el auxiliar del verbo. Tenemos aquí, una vez más, ponemos el adverbio que sería fast. Después de fast, lo negativo o inferior, as, porque ya no vamos a utilizar el not hasta que lo conjuguemos con el verbo. Y luego tenemos as. En la parte de abajo, o lo primero que vamos a mencionar es lo que está inferior. Y aquí decimos que tanto Kathy habla más rápido que Marta. Entonces, Marta va primero. Marta, ¿cuál es la negación del verbo talk? Don't talk o doesn't talk. En este caso, como estamos hablando de Marta y es una tercera persona en singular, sería Martha doesn't talk as fast as Kathy o Kathy does. Pongan atención en este does, porque básicamente es el auxiliar y está entre paréntesis porque dice que lo podemos utilizar si queremos, es opcional. En ejemplo, Marta no habla tan rápido como Kathy o como Kathy lo hace. Otro ejemplo con adverbio. Slowly, lentamente. Walk, caminar. Entre una tortuga y un gato. Entonces aquí dice caminar lentamente. ¿Qué camina más lentamente? ¿Una tortuga o un gato? Una tortuga. Por lo tanto, vamos a colocar primero el adverbio. ¿En dónde? En medio. Slowly. Después lo negativo y lo positivo. Tenemos el sujeto. Dijimos que primero va lo inferior. Por lo tanto, a cat. Cat. La negación del verbo walk, porque ahí está el sujeto. Sujeto, a cat. El verbo walk. La negación, don't walk o doesn't walk. A cat, don't walk, no, porque es una tercera persona en singular. A cat doesn't walk as slowly as, segundo sujeto, a turtle o a turtle does. ¿Por qué does? De nuevo, porque estamos hablando de una tercera persona en singular. ¿Quedó claro? Siguiente. Vamos a hablar ahora de el verbo, es decir, con qué intensidad, no cómo lo hacemos, no hablando de un adverbio, sino qué tanto. Por ejemplo, en este caso, comer, hablar, dormir. Comer, mucho. ¿Sí? En este caso, ¿quién come más? Mi hermano. ¿Que quién? Que yo. Por lo tanto, aquí dice, primero va el sujeto, luego la negación del verbo, que en este caso dijimos que era comer, eat, y luego tenemos, siempre vamos a utilizar much con el verbo, porque un verbo no es contable, y si recuerdan la palabra much, la utilizamos con cosas incontables, y luego as, y luego el sujeto 2, y auxiliar del verbo si lo queremos. Por lo tanto, ponemos aquí, ¿qué? Much, aquí está la estructura. Primero tenemos much, y luego tenemos lo negativo, lo positivo. ¿Quién va primero? ¿Yo o mi hermano? Primero yo, porque yo estoy inferior. Entonces, ¿qué? Eat. No, pero queremos la negación. I don't eat. ¿Qué? I don't eat as much as. ¿Quién? ¿Cuál es el segundo sujeto? My brother. O my brother does. I don't eat as much as my brother does. O I don't eat as much as my brother. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a hablar de nuevo de comer, pero ya no nos vamos a enfocar en el verbo comer, nos vamos a enfocar en qué vamos a comer. En este caso, galletas, cookies. ¿Sí? Entonces tenemos el sustantivo. Puede ser incontable con much o contable con many. Y vamos a ver quién come más galletas, si Susan o Peter. Aquí dice que Peter come más que Susana. Por lo tanto, recuerden, aquí dice, tenemos que poner ya sea much o many, dependiendo del sustantivo. Como el sustantivo es cookies, es plural, es decir, lo podemos decir en plural, podemos utilizarlo con many. Por lo tanto, en medio va many cookies. Luego lo negativo, lo positivo. Por lo tanto, ¿quién va primero? ¿Susan o Peter? Susan. Susan, ¿por qué? Porque es la inferior.
Y ahora el verbo que estamos utilizando es eat. ¿Cuál es la negación del verbo eat? Susan don't eat o doesn't eat. Susan doesn't eat, ¿qué? As many cookies as, ¿quién? El segundo sujeto, Peter, o Peter does. Oración completa, Susan doesn't eat as many cookies as Peter does. Siguiente ejemplo, ahora con incontable. Ahorita vimos con contable, many, ahora vamos a ver con algo incontable, como es agua. Agua no la podemos contar. Y el verbo que vamos a utilizar es drink. ¿Quién toma más agua? Danny o Chris. Danny. Por lo tanto, vamos a poner primero el sustantivo que sabemos que es agua y como es incontable, lleva much. En la parte del medio va much water. Luego lo negativo, lo positivo. ¿Quién va primero? Chris o Danny? Chris. Chris. Y luego el verbo es drink. ¿Cuál es el negativo de drink? Doesn't drink o don't drink. Doesn't drink, porque estamos hablando de una tercera persona en singular. Chris doesn't drink as much water as, ¿quién? Segundo sujeto, el positivo, Danny o Danny does. Básicamente, en resumen, así es como se utiliza el comparativo utilizando as o not as. Espero este tutorial les haya funcionado, les funcione, les ayude y recuerden cualquier duda que tengan lo pueden checar en mi Facebook a través de What's This 2013. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Mi nombre es Oswaldo Quesada. Hasta luego.